quiero hablarles un poco desde mi experiencia de cómo es llevar un pensamiento fintech eh, para desarrollar productos. No solamente en cuanto a productos financieros, sino en general desde el área de desarrollo. Entonces, empecemos por algo importante y es, ¿qué es el banking? Eh, ¿Quién está feliz? ¿Quién puede decir que está satisfecho con su experiencia de banca en este momento? Sabemos que tenemos algunos inconvenientes. Digamos, yo que empecé esto hace muchos años, mis servicios financieros están en un banco donde hace 10 años y aún ahora yo tengo una app que me permite hacer algunas operaciones, tengo una sucursal virtual web que me permite hacer otras y tengo algunos procesos presenciales, pero donde muchas veces no se juntan en un solo lugar. Entonces lo que pasa es que empiezo a tener una experiencia interrumpida y de alguna forma eso no satisface mis necesidades como cliente. Si yo tengo que hacer, por decir algo, una inscripción de un cliente para hacer una transferencia y tengo que ir hasta un banco, pues claramente ahí hay un inconveniente. Probablemente la única persona que está contenta con su experiencia de banking en este momento es la persona de la foto. Entonces, ¿qué es FinTech? Y para definir FinTech pasa que vemos, digamos, en el sector de tecnología un montón de palabras raras, un montón de términos y un montón de cosas complejas que nos quitan un poco de lado y nos alejan de la realidad de lo que es el FinTech. FinTech no es un montón de términos extraños, no se refiere a blockchain, no se refiere a Big Data, no se refiere a tantas cosas que escuchamos, sino es aún mucho más sencillo. Porque lo que pasa es que terminamos pensando así. FinTech es básicamente una innovación tecnológica aplicada a diseño y entrega de productos finales. Y eso lo que se traduce es, yo necesito enfocarme primariamente en el usuario. ¿Qué servicio le voy a ofrecer al usuario? ¿Qué carga le voy a quitar de encima? No solamente en carga de tener que ir hasta una sucursal virtual, a una sucursal física, sino qué carga cognitiva le puedo quitar al cliente para yo poder ofrecerle una mejor experiencia en términos financieros. Todos sabemos que solicitar un crédito en un banco es algo engorroso, es algo que toma tiempo, es algo que nos incomoda porque tenemos que desplazarnos hasta un sitio, tenemos que hacer un montón de papeleo y probablemente la respuesta va a ser un no. Entonces, ¿cómo podemos mejorar esa parte, digamos, para suavizar el golpe si llega a ser un no la respuesta? Entonces nosotros hace 8 años y un poco más empezamos a desarrollar un producto que se llamaba Linero, que se llama Aún Linero. Y Linero son líneas de crédito para personas naturales de bajo monto y corto plazo. Eh, es una línea de crédito pensada exclusivamente en un target de población que no vemos como una competencia de pronto o quizá a un banco, a una línea de crédito de un banco, pero que tiene diferentes usos. Entonces nosotros empezamos hace muchos años con esta plataforma donde iniciamos con nada, iniciamos con un diseño. Esto era todo lo que teníamos, teníamos un homepage, no teníamos nada más. Y empezamos a construir en un momento donde FinTech no se hablaba aquí en Colombia, donde FinTech no existía. Empezamos a tratar de abrir un mercado en un sitio donde esto no existía, ni siquiera para nosotros era claro. Yo tenía conversaciones con mi jefe en ese momento de cómo vamos a hacer para prestar dinero en Colombia, que es un país culturalmente complejo, donde no vamos a ver a la persona, donde la persona no nos va a firmar un papel y aún así le vamos a desembolsar una suma de dinero que nos puede llegar a afectar. En ese momento estábamos empezando como una startup, éramos más o menos 5 o 6 personas y es complejo pensar en que los recursos que tenemos en ese momento, que no son ilimitados, sino que son más bien reducidos, se puedan ver afectados porque la mayoría de los clientes no pagan. Empezamos entonces a construir una serie
de procesos en una plataforma que nos permitía hacer un assessment de crédito automatizado a un cliente. Esta es la visión del dinero en este momento. Es una visión más moderna, es una visión más robusta. Pasamos de ser 5 o 6 personas a ser poco más de 130. Entonces, ¿cómo lo hicimos? ¿Cómo llegamos hasta acá? Tener objetivos claros. Uno de los objetivos claros es poder atender al mercado. Y así suene muy obvio, pues tenemos que atenderlo, tenemos que estar ahí al frente. Punto importante que desde mi experiencia como desarrollador por muchos años, es que muchas veces damos vueltas a un concepto, muchas veces hacemos sobreingeniería a los procesos y muchas veces perdemos esa oportunidad de mercado que nos permite ingresar a darle una solución puntual a algo. Entonces, nuestro objetivo desde el principio siempre fue, tenemos que atender al mercado, tenemos que llegar ya y tenemos que ver cómo es la mejor forma que vamos a llegar, pero tenemos que hacerlo en este mismo instante. Importante es siempre estar enviando releases a producción. Eso es muy importante. Hay temas de calidad, hay temas de procesos, pero no podemos perder de vista que si no enviamos un feature a producción, si no estamos desplegando código y software a los clientes, pues nada de eso va a tener sentido. Entonces es importante ser constante y más en edades tempranas de la empresa de poder estar enviando y desplegando código a producción. ¿Cómo llegamos a esto? Nuestra filosofía desde el principio es, tenemos que trabajar sobre pequeños MVPs, MVPs que nos permitan iterar, que nos permitan tener una versión funcional, tener un subproducto, un pequeño producto que le dé algo de valor al cliente y no solamente al cliente, sino también tenemos que atender a nuestros empleados internos. Para nosotros es muy importante no solamente ofrecer una gran experiencia al cliente que está detrás del computador, sino a nuestros empleados que están aquí en la empresa. Es importante empezar a quitar del camino procesos manuales, procesos repetitivos que puedan aburrir a las personas y que de pronto no agreguen ningún valor cuando tenemos personas muy inteligentes que podrían estar haciendo algún otro tipo de proceso. Entonces nuestra idea de los MVPs es inicialmente atender ese mercado. Segundo, estamos en un negocio, iniciamos en un negocio que no teníamos ni idea, que en Colombia no existía y que seguramente nos iba a cambiar de dirección todo el tiempo. Entonces, ¿qué nos permite el MVP? Nos permite iterar en periodos cortos, en periodos de un mes o menos, nos permite iterar sobre una idea. Si de pronto la idea no es la correcta, si de pronto no es la dirección que debemos tomar, pues podemos cambiar de dirección y además acomodarnos un poco a los factores externos que nos acompañan. En Colombia hay una serie de regulaciones y día a día nos van imponiendo más y más regulaciones sobre las cuales tenemos que estar muy pendientes y sobre las cuales tenemos que movernos de acuerdo a lo que nos dicten. No es una elección de si quiero o no quiero, sino es una elección de cuándo lo hago, más bien. Entonces, ocurre algo desde mi experiencia y es algo que yo digo que es algo muy, muy bonito de la empresa o del sector, y es que el mismo producto nos está diciendo constantemente las necesidades. Nos está diciendo hacia dónde debemos ir, nos está diciendo, como si fuera un bebé de alguna forma, cuáles son las necesidades que tiene, dónde debemos cubrir, dónde debemos tomarlo de la mano, dónde debemos acompañarlo, y qué debemos hacer para complementar lo que ya tenemos expuesto a los clientes. Para nosotros como FinTech es importante y primordial el uso de la data. Y más allá del uso, es la recolección de la data. Nosotros recolectamos datos de muchas fuentes externas e internas y almacenamos todo de tal manera que en el momento que la podamos usar, que le veamos una utilidad, que simplemente el negocio nos diga es hora de usar esto, lo podamos hacer. Nos ha pasado muchas veces
y afortunadamente tenemos esa data almacenada para poder tomar decisiones en el momento adecuado. No solamente para, digamos, para hacer funcionar de alguna forma diferente nuestra plataforma, sino también para tomar decisiones en cuanto a negocio, en cuanto a cómo se debe mover el negocio, en cuanto a cómo va a ser mi siguiente paso, en si lo que estamos haciendo está bien, en no formular hipótesis basadas en el aire, sino en poder tomar decisiones que sepamos que se van a afectar directamente de una forma y no que simplemente es porque imaginamos o creemos que algo puede ser así. Entonces, durante todo este proceso, siempre ha salido una, una pregunta interesante desde muchos sitios. Yo he tenido la oportunidad de hablar con algunos inversionistas, he tenido la oportunidad de hablar con posibles inversionistas, he tenido la oportunidad de hablar con personas que se mueven dentro del mercado, que se mueven también dentro del área de tecnología. Y la pregunta que siempre me hacen es, ¿cuál lenguaje es el que usted está usando? Mi respuesta es que en los primeros años, en ese momento, cuando hablaba con esas personas, nosotros usamos PHP. Yo no lo decía con pena. Mucha gente seguramente en este momento estará abriendo los ojos, pero no lo veo como una desventaja. Las personas se sorprendían y empezaba una discusión de por qué no usas esto, por qué no te vas por este lado, esto te ofrece esto te ofrece lo otro. Y entonces sabemos que hay una serie de lenguajes de programación, pero ¿cómo escogemos el adecuado? ¿Cómo yo puedo saber si estuve en lo cierto o si la otra persona que me dijo que debía usar otro lenguaje estaba en lo cierto? La respuesta es muy simple. El lenguaje de programación indicado es el que llega a producción. No hay de otra forma. En este momento, y digamos hace, no sé, 5 años, que fue el último despliegue 100% PHP, estábamos soportando una operación con una empresa evaluada en mucho dinero, con una gran cantidad de clientes, con cientos de miles de clientes y con un portafolio enorme. Entonces, aquí no es una pregunta de si debo usar una tecnología u otra. Aquí es un tema que, digamos, el lenguaje habla por sí solo. Gracias a eso, yo estoy aquí en este momento sentado hablando. Gracias a eso, en este momento, digamos, la empresa puede llegar a tener más de 130 personas trabajando en ella y pues no hay más discusión a eso. El lenguaje que se debe usar es el que llega a producción, es el que llega a los clientes y es el que nos permite crecer. Y subsecuentemente a eso, siempre tenía la misma consulta de parte de todos, y es, ¿qué proveedor cloud está usando? Y por los primeros años, nosotros estábamos muy limitados en cuanto a recursos. Estamos limitados en cuanto a, tenemos un portafolio que atender y además tenemos una operación que atender. Digamos, nuestro portafolio no era gigante iniciando, y pues empezar a hacer todo lo que lleva detrás, digamos, un AWS, pues era un poco desgastante para nosotros en términos prácticos. Es decir, teníamos que empezar a montar procesos de infraestructura, teníamos que empezar a soportar de alguna forma no solamente tener un servidor, sino tener muchos servidores y organizar una arquitectura alrededor de eso, y probablemente el negocio en ese momento no lo necesitaba. Entonces, esto es un poco similar, pero es la infraestructura que se debería usar es la que está en producción en el momento indicado y es en la cantidad necesaria que pueda soportar la operación. Nosotros teníamos en el año 2014 un proveedor llamado Peer One, basado en Canadá, con un costo más o menos de $600 mensuales, y nos soportaba perfectamente toda la operación. Era un único servidor y probablemente de nuevo habrá gente que me está abriendo los ojos en este momento, pero era lo que nos funcionaba en este momento. Pasaron los años
y ahora en este momento pues tenemos AWS con un costo que creo que muchos de nosotros sabemos que equivale a tener AWS y pues que soporta la operación, pues más vale que lo haga, en verdad, porque el gasto operacional y el gasto de dinero físico como tal es bastante elevado. En este momento, digamos, ya pasamos de tener como un monolito y tener un solo servidor y estar arriesgándonos a muchas cosas, a llegar a tener una arquitectura basada en servicios que nos puede soportar la operación de una mejor manera y nos puede dar escalabilidad y soporte en el nivel que estamos en este momento. Hace 6 años o 7 años no hubiera valido la pena hacer tanto gasto. Llega una pregunta importante que tenía siempre dentro de la empresa y es, ¿cómo preferimos tener el backlog? ¿Medio lleno o medio vacío? Para mí la respuesta es clara y yo prefiero tener siempre un backlog lleno. El backlog lleno lo que indica es que la empresa aún tiene mucho potencial, que la empresa aún tiene mucho por dar, que hay aún muchas expectativas de qué podemos hacer dentro del mercado, de que hay muchos temas que podemos explorar, que hay muchas posibilidades y aún podemos tener muchos más retos e incursionar en distintas partes del mercado. Entonces, retos que tuvimos retos técnicos. Y retos técnicos no solamente en cuanto a programación, sino por ponerles un ejemplo, yo estaba trabajando antes en una empresa de desarrollo de software, eso fue para el año 2010, y la empresa éramos 5 personas, de las cuales 4 personas estaban por encima de los 40 años, y yo estaba con 25 años leyendo blogs desde diseño, UI, UX, front, de backend, de servidores, leyendo absolutamente de todo lo que me encontraba que tenía que ver con parte técnica y digamos con unas ganas de empezar a incursionar en todos estos temas, de poder aplicarlos, de poder buscar una mejor solución a la cual tenía, pero me encontraba con personas que de pronto ya habían pasado por todo eso, que ya tenían una experiencia, que ya tenían de alguna manera como todo tan aterrizado que no querían empezar a moverse sobre otras aguas. Entonces, algo que me movió de allá a buscar otra oportunidad fue tratar de entender que necesitaba más retos, que necesitaba más responsabilidades, que necesitaba aplicar todo ese conocimiento que tenía. Afortunadamente la empresa me ha dado todos los días desde que estoy acá un reto diferente a diario, un reto que si bien a veces no son fáciles de cumplir, eh, pues se logran. Afortunadamente cuento con un gran equipo, no solamente dentro del área de IT, sino en general en la empresa, con los cuales la sinergia es un poco sencilla y podemos buscar soluciones en conjunto y estos retos se pueden solucionar de alguna forma. Es importante también poder contar con un equipo con el que podamos charlar. Muchas veces con todo este conocimiento que tenemos adentro y si no lo podemos socializar, se vuelve un poco complicado buscar una alternativa, buscar una solución o validar simplemente lo que estamos haciendo. Validar en términos que podamos tener charlas y discusiones sobre temas prácticos, sobre dudas puntuales, o simplemente tratar de entender que lo que estoy haciendo en este momento aporta, tiene algún sentido y va a ser funcional a lo largo del tiempo. Retos de negocio que hemos tenido muchos. Como les digo, pasamos de ser una startup a ser una empresa mediana, pero un poco más grande de lo que empezamos. Y entonces tenemos retos en cuanto a estabilización del producto, tenemos retos en cuanto a cuándo se va a acabar ese movimiento de un lado a otro, cuándo de pronto vamos a estar tranquilos, que no tenemos que agregarle más cosas, que la plataforma ya no me va a pedir más cosas, que el negocio ya no me va a pedir más cosas y podemos empezar como a estabilizar y dejar un poco quieto a lo largo del tiempo el producto. El producto hace algunos años llegó a un punto donde de alguna manera anda solo, que si bien estamos agregando aún cosas frecuentemente, pues el movimiento no es tan grande.
pero eso se da gracias a, digamos, al equipo, a la planeación, a la organización que se le ha dado al producto y, digamos, a todo lo que le hemos aportado en todos estos años. El crecimiento, pues claramente si pasamos de 6 personas a 130, pues eso conlleva unos dolores de cabeza, no por las personas, sino porque los procesos aumentan, porque necesitamos hacer aún más, no solamente por el producto, sino por las personas que trabajan en él. Y empezamos a ver cómo nos empezamos a cargar de procesos y de cosas que si bien son necesarias, necesitamos aprender a adaptar a nuestra forma de trabajo. No es simplemente, y esto lo hablaba en algún momento con mi equipo, patrones de diseño, perdón, de programación tenemos muchos, pero aplicarlos todos en un mismo instante no funciona. Eso no es funcional, eso no tiene sentido y debemos aprender cuándo debemos aplicar cuál y cuál nos va a funcionar en qué momento. La misma aplicación nos va diciendo qué es lo que necesita y de la misma forma tenemos que hacer con esto. Es decir, si vamos a adoptar una metodología ágil, pues no adoptamos todo desde el principio y hacerlo todo como dice el manual, sino vamos adoptando procesos y vamos viendo qué nos funciona y qué nos funciona. Esto no solamente en términos del área IT, sino en general de la empresa. Escalabilidad. Bueno, la escalabilidad, el producto sigue creciendo, cada vez tenemos más clientes, cada vez tenemos más créditos y pues tenemos que poder soportar ese crecimiento en términos tecnológicos. Entonces empezamos a usar AWS, empezamos a hacer, digamos, todo un despliegue, ya no solamente como en un servidor tener todos nuestros archivos, sino empezar a dockerizar, empezar a hacer uso de buses de datos, empezamos a hacer uso de colas, de cachés, de un montón de servicios que nos puedan aportar la escalabilidad que necesitamos en este momento. ¿Cuál ha sido la receta de que de alguna forma las cosas nos estén saliendo bien, que digamos tengamos un producto estable, que podamos tomar la misma tecnología que tenemos y empezar a aplicarla en diferentes productos? Pues no lo sé, la verdad no lo sé. Es una serie de procesos, para nosotros se ha convertido en mucha prueba y error, eh, más lo primero que lo segundo, pero se convierte en tener una cultura donde está bien fallar, pero más que estar bien fallar, eh, es que eso no se puede quedar así, es que tenemos que aprender de eso, es que tenemos que sacar algún aprendizaje de todo esto. ¿Sí? Esto no es simplemente de cometamos errores y ya, sino aprendamos de eso, mejoremos, iteremos y en la próxima estamos seguros que no nos va a volver a pasar y vamos a blindarnos un poco más en ciertos aspectos. Entonces, ¿qué es para mí vivir digital y pensar fintech? Es una serie de procesos que me llevan a mí hasta el punto donde estoy hoy. Es una serie de procesos que llevaron a la empresa de tener un simple producto para hacer créditos a personas naturales a llegar a donde estamos ahorita que podemos ofrecer distintas líneas de crédito. Es tener en cuenta que siempre tenemos que tratar de ser eficientes con el tiempo de las personas. Es intentar buscar una solución que no nos dé más dolores de cabeza que la solución como tal. Algunos conocen este término, bueno, no este, sino este, que es el principio X, que es mantener las cosas simples. A veces es un poco obvio que es lo que debemos hacer y es hacia donde nos debemos orientar, pero a veces perdemos el rumbo de eso y a veces tenemos que tenerlo muy en cuenta porque gracias a esto es que, eh, digamos, yo puedo decir que tuvimos éxito de pasar de no tener metodología en un principio como metodologías ágiles, de pasar de no tener arquitecturas, de pasar de no tener
un lenguaje más allá de PHP criticado por todo el mundo, poder llegar hasta el punto donde estamos ahorita, gracias a hacer los procesos simples, gracias a hacer tareas muy rápido, gracias a saber hacia dónde vamos y qué es lo que queremos lograr, pues nos ha funcionado. Y nada, iterar. Tenemos que iterar siempre sobre lo que hacemos. Ponemos algo en producción, lo probamos, si nos funciona, perdón, le agregamos algo más, seguimos probando y seguimos agregando cosas. No se trata de hacer una planeación a 6 meses o un año y esperar a ver qué pasa, sino se trata de poder construir algo, sobre eso empezar a iterar, sobre eso empezar a construir. Y como les decía, para mí ha funcionado que el negocio me ha dicho qué es lo que tiene que pasar en cada paso que da. Tristemente, pues para nada de esto hay manual. Esto es algo que no se puede escribir en un libro y replicar porque seguramente los resultados no van a ser los mismos. Nosotros cuando empezamos acá en Sinove, no teníamos un manual de cómo hacer una fintech, no teníamos un manual mucho menos sobre arquitectura de fintech, no teníamos un manual de procesos de organización, de un diagrama, un esquema que nos diera la receta final para hacer esto funcionar. Y esto yo creo que es aplicable en cada uno de los ambientes y entornos en los que trabajamos en tecnología, sin importar si es un e-commerce, sin importar si es la banca, sin importar dónde sea que esto pase, pues no va a haber una receta que nos diga así le va a funcionar y así le va a funcionar bien. Tenemos que ir encontrando ese punto a medida que vamos iterando sobre los procesos y a medida que vamos construyendo sobre nuestro producto. Entonces vuelvo a la pregunta original y es, ¿quién está finalmente satisfecho con su banca digital? Probablemente ninguno. Creo que todos acá sabemos que tenemos problemas con la banca y uno de los problemas grandes con la banca es la dificultad de cambiar de dirección, es la rigidez que tienen en sus procesos, es la dificultad de conectarse con los clientes, es la burocracia que se maneja y hay un montón de cosas asociadas que hacen que esto se vuelva un poco complejo. Que si esto puede pasar con una fintech, claro que sí, no estamos exentos que eso pase, pero tenemos una gran ventaja. Podemos movernos de dirección constantemente. Nosotros pensamos siempre en el usuario primero, de ahí que partamos que seamos una fintech y no que seamos un banco pequeño. Podemos tener iteraciones de los productos, podemos modificar la organización cuantas veces queramos, obviamente bajo ciertos límites, pero podemos modificar y adaptar esa organización que tenemos, la estructura que tenemos a lo que necesitamos finalmente, y eso nos convierte de alguna forma en resilientes al cambio. El cambio se vuelve algo natural y no cambios drásticos que hoy hacemos una cosa y mañana hacemos otra, sino que hoy podemos ir en una dirección y si hay que tomar otro rumbo, pues lo podemos hacer y no hay ningún problema. Dentro del equipo de IT, siempre tenemos la perspectiva y la visión que el lenguaje de programación no importa y podemos y estamos abiertos siempre a, a recibir nuevas propuestas de los miembros del equipo, siempre y cuando tenga sentido con lo que estamos haciendo. Entonces, estamos muy abiertos a aprender nuevas tecnologías, estamos muy abiertos a aprender nuevos conceptos y adaptarnos a lo que se necesita en este momento. Como fintech, pues siempre estamos orientados a entregar la experiencia que la banca nos ofrece. Y pues eso acompañado que no somos una competencia de bancos, no tratamos de luchar con los clientes de los bancos, no tratamos de parecernos nada en ellos, sino es trabajamos con productos financieros, nos asemeja a ellos, pero pues no somos iguales a ellos. Esa es mi receta. Digamos, estoy convencido que esa me ha funcionado a mí, en mi caso particular, en el caso de Sinove, pero no podría asegurar que esa misma receta les vaya a funcionar a todos.
Hay muchos conceptos que sí podemos tomar, hay conceptos como ven, yo no me estoy inventando nada, hay conceptos que tomamos de muchas partes, hay conceptos que vemos en todo momento y quizá muchas veces pasamos por alto. Hace unos días tenía una charla con una compañera del trabajo donde hablábamos de posibles dolores de cabeza dentro de la organización en el momento que estamos creciendo y donde hablábamos cómo de un lado necesitábamos incluir a un equipo y el otro equipo cómo necesitaba que nosotros nos incluyéramos en él. Y es interesante porque si uno lo ve desde este punto de vista, pues la solución es muy obvia. Simplemente pues revuélvanse, hablen lo que tengan que hablar y de esa forma funciona. Pero muchas veces esas partes obvias son las que pasamos por alto. Esas partes obvias dejan de ser tan obvias y son las que debemos aplicar finalmente. No complicarnos con procesos complicados que de pronto no nos van a resultar, sino con procesos más sencillos que probablemente sí terminen siendo la receta para poder vivir como una fintech. Muchas gracias.